crecimiento estuvo muy bien en un momento en el que había mucha menos población humana, en el que la cantidad de contaminación que se producía era menor, pero claro, llega un momento en que no se puede seguir creciendo y creciendo. El planeta es finito y los recursos naturales son finitos. El crecimiento económico va con la especie. Digamos que si a los seres humanos se nos deja interactuar en libertad, la sociedad humana es una especie de Big Bang. Vamos cada vez más lejos. El problema tiene que ver con un cambio de chip mental, en la medida en que todos estamos imbuidos de la lógica de la producción, del consumo, de la competitividad, y salir de ese imaginario es muy difícil. Trabajar más para ganar más y poder consumir más, siempre más. Es la premisa principal del capitalismo, crecer por crecer, y en ese crecimiento alcanzar la felicidad. Existe una realidad que no puede obviarse. No se puede crecer a un ritmo ilimitado en un mundo con recursos naturales finitos. Si continuamos a este ritmo de degradación del medio ambiente, en 2030 harían falta 2 planetas para atender el consumo de recursos naturales y en 2050, 3. Por eso hay una corriente de pensamiento que defiende que hay que decrecer. Algunas de las bases teóricas del decrecimiento se remontan al siglo XIX, aunque no es hasta principios de los 70 cuando se establece como una ideología. Su premisa principal es decelerar el ritmo de crecimiento económico y disminuir los niveles de producción y consumo de materia y energía, para crecer en lo personal y ganar en bienestar humano. Pero para ello sería necesario cambiar las reglas del juego. Habría que repartir y disminuir el tiempo de trabajo, favorecer sistemas de producción y consumo más sostenibles, reducir las grandes infraestructuras productivas y de transporte, potenciar la vida local frente a la global y favorecer el ocio creativo. Si esto se consiguiese, los decrecentistas creen que incluso podrían ajustarse los desequilibrios económicos mundiales. Estas premisas parten de una reflexión básica: la posibilidad de vivir mejor en función de necesidades reales y no de necesidades ficticias, creadas por la publicidad y el sistema consumista. Se trata de buscar un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. ¿Pero es el decrecimiento viable o es solo una utopía? Sus teorías son todavía poco conocidas, pero cada vez hay más partidos políticos que adoptan el decrecimiento como parte de su doctrina y lo presentan como una salida a la crisis. Quienes lo defienden quieren que el decrecimiento pueda ser una opción y no una dramática realidad impuesta cuando el planeta ya no pueda dar más de sí. ¿La economía actual va por buen camino? Resulta difícil encontrar gentes que afirmen que la economía actual va por el buen camino. Ni siquiera en el caso de que el sistema consiguiese dejar atrás la crisis que hemos dado en llamar financiera, me temo que los datos serían muy optimistas. ¿Por qué? Porque hay otras crisis que están por detrás y que estamos marginando permanentemente, y entre ellas, en lugar principal, la crisis ecológica. Me parece que son estos unos años perdidos en lo que respecta al encaramiento del problema de los límites medioambientales y de recursos del planeta, con lo cual no hay ningún motivo, a mi entender, para afirmar que la economía va bien. Si seguimos con este ritmo de crecimiento, ¿el mundo puede dejar de ser lo que es en la actualidad?
Intuyo que lo que está en el futuro no es simplemente una crisis o una recesión, sino el hundimiento de la propia civilización capitalista, algo que me parece que es una materia suficientemente grave de reflexión que, sin embargo, falta en el discurso mediático y en el discurso político. Sin crecimiento, muchas de las cosas que tenemos en la actualidad no existirían. ¿También puede ser un perjuicio el decrecimiento de cara a la evolución de la especie o no? Si alguien me dice que en determinados momentos y sociedades en el pasado el crecimiento económico ha contribuido a generar riqueza y bienestar, lo aceptaré de buen grado. No es una crítica ontológica del crecimiento. Lo que hacemos desde la perspectiva del decrecimiento es señalar cuáles son las secuelas del crecimiento aquí y ahora, en el mundo opulento y en el inicio del siglo XXI, y empiezan a acumularse los datos que sugieren que el crecimiento no genera cohesión social, tiene una relación mucho más liviana de lo que pudiera parecer con la creación de puestos de trabajo, se traduce en agresiones medioambientales probablemente irreversibles, provoca el agotamiento de recursos básicos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras, ratifica una relación de expolio con respecto a los recursos, las riquezas de los países del sur y en términos casi individuales tiene poco que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que son argumentos suficientemente fuertes para contestar la idoneidad de la lógica del crecimiento en el mundo opulento y en el inicio del siglo XXI. Se habla de que podemos dejar de tener recursos en un futuro, pero dicen que siempre hay alternativas. Sabemos que hay un problema muy grave, pero esperamos de manera mágica que aparezcan soluciones tecnológicas que permitan encararlo. Creo que no es una manera inteligente de actuar, tanto más cuanto que, repito, no hay muchos motivos para pensar que el crecimiento y el consumo guardan una relación estrecha, fácilmente identificable con el bienestar y con la felicidad. ¿Es factible en el momento actual aplicar un modelo decrecentista? El problema principal, desde mi punto de vista, con la perspectiva del decrecimiento, no es técnico. El problema tiene que ver con un cambio de chip mental, en la medida en que todos estamos imbuidos de la lógica de la producción, del consumo, de la competitividad, y salir de ese imaginario es muy difícil. Creo que esta es la tarea principal que tenemos que encarar, pero subrayo, no aprecio grandes problemas técnicos en el despliegue de un programa de decrecimiento. ¿Somos igual de responsables todos de la situación actual del capitalismo? Obviamente no. Cuando en un país como España se ha dicho que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, esa frase tenía un significado diferente si antes introducíamos una crítica frontal del capitalismo y de sus prácticas financieras especulativas, o si por el contrario no lo hacíamos. Si no asumimos esa crítica, me temo que la frase queda como hueca. El responsable principal de lo que tenemos es el capital. La creación de la huella ecológica, su expansión notabilísima, es una consecuencia de los hábitos de quienes dirigen el capitalismo. Se han aumentado los controles sobre el tema de la polución, sobre el tema de... Bueno, hay cánones para que no se contamine. ¿Esta no es una solución? Es un parche y creo que la propia comunidad internacional, sea lo que significa este término, lo sabe. Creo que los esfuerzos realizados al calor del protocolo de Kioto ya eran muy livianos en el momento en el que el protocolo se ultimó, y en un escenario como el presente me parece que hay un acuerdo general con respecto al hecho de que lo que ha venido después de Kioto, lejos de significar un afianzamiento de esas medidas, implica más bien una relajación. ¿Qué futuro, qué herencia vamos a dejar si seguimos por este camino? He utilizado varias veces la palabra colapso. Creo que ya no se trata de hablar de herencias, tendremos que preguntarnos si vamos a entregar un planeta que sea habitable, vivible, y si los procesos en curso siguen adelante conforme a las claves actuales, mi intuición es que esto no va a ser así. Ojo, que no estoy hablando de algo que vaya a cobrar entidad dentro de 100 años, estoy pensando en 20 o 30 años. Me temo que si acumulamos los datos que proceden del cambio climático, del agotamiento de las materias primas energéticas y del despliegue orgulloso de un proyecto neoliberal que cancela derechos sociales a través de fórmulas crecientemente autoritarias, tendremos una bola muy delicada que puede conducir directamente al colapso. El decrecimiento no es solo una teoría.
Cada vez hay más empresas, cooperativas, grupos y asociaciones, sobre todo relacionadas con el mercado social, que aplican sus bases. Es el caso de la cooperativa Ciclos, una consultoría medioambiental que se dedica a temas relacionados con la sostenibilidad y el mantenimiento de recursos. Puede llamar una empresa, un edificio, un grupo de viviendas para decir, pues queremos mejorar la eficiencia energética de nuestro edificio, ¿no? Hacemos un pequeño estudio de cuál pues, se ve cuál es la inversión que habría que realizar, en cuánto tiempo se amortiza esa inversión y cuáles serían las ventajas tanto ecológicas como económicas. No tienen ánimo de lucro, se conforman con que los gastos y los beneficios se compensen para poder mantenerse y organizar sus horas de trabajo. Como aparte nuestros estilos de vida en general son lo más humildes que podemos, es decir, pues tratamos de consumir poco, de tener una vida poco consumista, ¿no? De basar nuestra felicidad más en las relaciones sociales y en cosas que implican el menor consumo de recursos y no tanto pues en comprar cosas, en tener coche. La mayoría, bueno, ninguno aquí tenemos coche, solo vamos en bicicleta generalmente, usamos el transporte público, o sea, que tratamos aparte de tener una vida coherente con, o sea, no solo en el trabajo sino también fuera de él. Uno de los problemas que creemos que tiene el sistema económico y que está colaborando a agotar los recursos planetarios es la necesidad de crecer indefinidamente, ¿no? Entonces hace falta cada año dar más beneficios que el anterior y eso pues lo que lleva, pues, entre otras cosas, a esquilmar la naturaleza, ¿no? Otro ejemplo es la cooperativa Goteo, que promueve la cultura sostenible y de la que Marta es socia. Nos juntamos con ganas de mover un proyecto que promoviera la bicicleta como medio de transporte en la ciudad de Madrid, ¿no? Como un paso para una transformación social que vaya más allá, ¿no? del movimiento un poco más local, de reducción del consumo y así. Por eso han puesto en marcha esta tienda y taller de reparación de bicicletas en el centro de Madrid. Aquí puedes arreglar tu bici hasta que ya no sirva. Participamos de principios ecológicos de consumir al máximo un producto hasta que no sirve antes de consumir uno nuevo y además pues queremos facilitar que haya bicis en la calle. Queremos que todas las cosas que hagamos tengan un fin de transformación social o un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. El decrecimiento, aunque no siempre de manera explícita, está en las bases de muchas empresas que buscan respetar el medio ambiente y fomentar las redes locales y el consumo responsable. Sí que nos lo planteábamos como una alternativa decrecentista, a lo mejor no verbalizada como tal en todo el proyecto, pero sí desde un punto de vista de no al crecimiento exponencial que nos han presentado y además que es que integra toda nuestra filosofía, porque ya no es solo los servicios que damos para afuera, como pueden ser que fomentemos pues, que reciclaje de piezas o demás, sino la propia estructura mobiliario y demás viene de consumir el mínimo posible, porque es que no es necesario. ¿El modelo económico actual es el correcto? Sí, es el correcto. Le hace falta muchísimo ajuste, más liberalización, más libertad de comercio, la eliminación absoluta de los aranceles en todo el mundo y la disminución del tamaño de los gobiernos a nivel global. Pero el modelo económico capitalista es el correcto, es el que mejor asigna los recursos, el que mejor coordina y eso se ha demostrado. ¿Los recursos están bien repartidos? Los recursos naturales, ¿quieres Sí. decir? Bueno, hay países con más suerte y países con menos. Los hay que tienen petróleo y los hay que no tienen nada. Pero curiosamente, los recursos naturales son una maldición la mayor parte de las veces. Los países petroleros suelen ser pobres y países como Suiza o como Japón, que no tienen ningún recurso natural, son extraordinariamente ricos, porque el principal recurso es esto que tenemos aquí dentro, es el ingenio humano. No es el petróleo, ni los diamantes, ni nada por el estilo. Y esos están repartidos de manera igual, porque todos los seres humanos somos iguales. Las corrientes económicas se basan en un crecimiento infinito, parece. Sí. Este crecimiento infinito es real. El crecimiento económico va con la especie. Digamos que si a los seres humanos se nos deja interactuar en libertad, la sociedad humana es una especie de Big Bang.
vamos cada vez más lejos. El último millón de años es un ejemplo de lo que hemos pasado. Y no hace falta los últimos 6.000 años. Hemos pasado de vivir en cuevas a estar aquí confortablemente sentados a través de un medio que, bueno, a nuestros abuelos les hubiera parecido, a nuestros bisabuelos, ciencia ficción, como es la televisión, ¿no? O internet, no digamos ya. Y eso es así, y podemos crecer, ya. Llegará el momento en que pasemos a otros planetas, a especies se Eso parece más una filosofía o una magia que una realidad científica. Esto era magia para nuestros bisabuelos, la tele era magia, y hoy es una realidad. No puede crecer infinitamente algo. Es que no sé, creo que tu planteamiento es muy teleológico. ¿Es a dónde queremos llegar? Es que a lo mejor no queremos llegar a ningún lado. Simplemente queremos vivir y vivir mejor. Para que nosotros vivamos como vivamos, hay otros que viven peor. No, eso no es verdad. ¿No? Eso no es cierto. Eso es verdad en un sistema en el que triunfa la rapiña, en el que se da la riqueza como un bien dado, un sistema típicamente socialista. Pero para que el petróleo nuestro sea barato, hay otros países que tienen unas condiciones laborales y unas condiciones de vida mucho inferiores que las nuestras. Sí, para que puedas llevar unas zapatillas Nike, alguien las tiene que fabricar. Antes las fabricábamos en Europa y las fabrican en Vietnam, pero nadie les obliga a fabricarlas. Nuestro país salió del subdesarrollo fabricando barato. Es decir, en la España de 1959 era uno de los países más pobres del mundo, no de Europa. España del 59, han pasado 50 años, ¿eh? Siempre tiene que haber alguien que fabrique barato o que tenga malas condiciones para que nosotros estemos así o esto siga evolucionando. No necesariamente, hay trabajos que desaparecen. De hecho, muchos trabajos que hoy existen, trabajos sobre todo mal pagados y aburridos, lo harán máquinas el día de mañana. De la misma manera que hoy muchos trabajos que hacían personas, hacer un simple periódico, hace 25 años era un trabajo de chinos. Hoy todo lo hacen ordenadores, básicamente. Lo que es la parte de diseño, los maquetadores tenían que cortar, bueno, era un trabajo horroroso. Nos podemos despedir del pleno empleo. No, habrá pleno empleo. Lo que pasa es que pleno empleo Sí, basado en el del conocimiento. Nuestra economía cada vez es más intensiva en conocimiento y menos intensiva en mano de obra, digamos, manual, de trabajo manual. Y eso es bueno. Podemos dedicar más tiempo a explotar nuestra verdadera ventaja comparativa con respecto a los animales, que es, insisto, lo que tenemos dentro. Quien no tenga recursos para entrar en ese sistema libre, ¿cómo puede hacer para sobrevivir? Siempre todos tenemos algún recurso, ¿eh? Todos. Estoy hablando de las personas sanas. Y las otras personas, los seres humanos, tenemos algo que no tienen los animales, no tienen los perros ni los gatos, que es una solidaridad natural, una caridad que nos es natural. Cuando vemos a un semejante en problemas, cuando una viejecita se cae por la calle, concurren varios a ayudarla. De verdad. Es tal cual. Sí, cuando veo a alguien por la calle voy a ayudarle. En la calle sí, pero por ejemplo, una persona es desahuciada, una persona tiene problemas económicos mayores, no acude todo el mundo a rescatarle. Cuando fue el maremoto del Índico en 2004, entró muchísimo más dinero de las charities privadas, de las instituciones de caridad privada del mundo desarrollado, del que mandaron todos los estados juntos. Muchísimo más. Si hay tanta gente generosa, ¿por qué existe tanta pobreza? Vamos a ver, existe tanta pobreza básicamente porque la genera la política y el Estado. La política es una fábrica de generar pobres, de quitar a unos para dar a otros que previamente ha privilegiado mediante leyes. ¿Qué hacemos con los impuestos? Pues o bajarlos o eliminarlos. Es decir, lo ideal sería que a nivel mundial se pagasen los impuestos que se pagan hoy en las Islas Vírgenes o en Liechtenstein o en Singapur. Son lugares prósperos con rentas per cápita muy alta, con unos niveles de pobreza muy bajos, con unos servicios muy buenos, tanto de sanidad como de educación, etc. Es decir, es copiar lo que funciona y no lo que no funciona. Lo que funciona son esos pequeños países con impuestos bajos. Sigamos todos el mismo camino, ¿no? Pero, por ejemplo, si no hay impuestos, tema sanidad, tema educación, todas estas cosas, ¿cómo se pagan? Bien, en Singapur se paga. Hay sanidad pública, por cierto. En Suiza también. ¿Para todo el mundo? Para todo el mundo, es universal. Con la diferencia de que una parte considerable de la población se paga la suya porque dispone de renta suficiente. Es decir, la clave no es odiar la riqueza, sino aborrecer la pobreza. La mayor parte del mundo consume. Adquirimos y hacemos uso de lo necesario para cubrir nuestras necesidades vitales. Pero en los países desarrollados, además, somos también consumistas. Es decir, tenemos una tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Y ahí está la clave, en la necesidad, provocada por un modelo capitalista que asocia el afán de consumir a la satisfacción personal. Porque, ¿de verdad necesitamos todo lo que compramos?
Cada habitante de la Unión Europea tira a la basura 179 kilos al año de productos alimenticios en perfecto estado. De media, producimos 1,5 kilos diario de basura. 1 de cada 3 europeos compra más de lo que necesita, y en 5 de cada 100 casos, esta afición por las compras puede acabar en una enfermedad psicológica. Tan solo en España, casi el 40% de la población compra más de lo que necesita. Yo diría que más de un 40%. Por impulso, además las mujeres normalmente estamos tristes, salimos a comprar. Cualquier problema que tengamos lo solucionamos comprando. Yo creo que los españoles y todos, que se compra más de lo que se necesita. He dicho, ay, esto está bien de precio, lo compro y no me hace falta. ¿Usted qué ha comprado hoy? Una camisa. ¿La necesita? No, sin embargo me gustó y la compré. No sé por qué la compré, pero la compré. El ser humano es más de tener que de ser. Y entonces, pues, así está la sociedad, claro. ¿Podemos seguir así? Si todavía se mantiene esta situación, es porque el capitalismo ayuda a perpetuar las desigualdades y solo hay una pequeña parte del mundo que consume a este ritmo. Si los países en vía de desarrollo alcanzasen nuestro nivel de consumo, el colapso del planeta sería inmediato. Políticamente, ¿qué habría que hacer para aplicar un modelo como el decrecentista? A través de la ley, a través de las instituciones, se puede más o menos controlar qué tipo de actividades preferimos y qué tipo de actividades queremos que vayan a menos. Entonces se trata de escoger qué actividades son las que son sostenibles y qué actividades son las que no son sostenibles y que irían un poco por el camino ese del decrecimiento. ¿El capitalismo habría que eliminarlo o transformarlo? Solamente cabe su transformación o su superación por un sistema que simplemente, aunque suene facilón, pueda mantenerse en el tiempo. Es que el sistema capitalista actual no puede mantenerse en el tiempo. ¿El Estado pone trabas a alternativas económicas o a nuevos modelos que pueden ser más sostenibles en el tiempo y menos dañinos? Totalmente. O sea, actualmente la política española pone trabas, pone toda clase de impedimentos hacia la sostenibilidad. Trata de fijarse en los cánones económicos del siglo XX, por no decir a veces incluso de los del XIX, impidiendo pues, el uso de energías renovables, impidiendo la movilidad sostenible. Sí, hace todo lo contrario de lo que habría que hacer para mejorar la sostenibilidad de España y del mundo en general. ¿Existen lobbies positivos? Sí, existen lobbies positivos, podría decirse que sí. Los gobiernos escuchan a los lobbies del petróleo, a los lobbies de las energéticas. No sé si a estos lobbies positivos se les escucha de igual manera o no. Desde luego, de igual manera, estamos convencidos, o estoy yo convencido de que no. El problema es que los lobbies negativos, por llamarlos así, son muy poderosos. Tienen acceso directo a los políticos, a los gobernantes, tienen muchísima cantidad de dinero con el cual pueden, por ejemplo, financiar las campañas electorales de los partidos que gobiernan. Y los lobbies positivos pues no tienen tanta capacidad económica, no tienen ese poder de influencia y por lo tanto no se les escucha de la misma manera y en muchos casos incluso se les ningunea de una forma clara y ostentosa. ¿Qué pasaría si, en España, por ejemplo, si un partido político que gobernara tuviera una base decrecentista? Un gobierno decrecentista, digamos, un gobierno que pensara más en el bien de los ciudadanos, sería, sin ningún género de dudas, positivo para todos y después positivo también para el planeta y haría que la sociedad fuera sostenible, es decir, que se pudiera mantener en el tiempo, con un alto bienestar y calidad de vida para todos. O sea, ¿al ciudadano no se lo tiene en cuenta? ¿Se tiene en cuenta solamente al capital o cómo es? Puede parecer muy radical, pero yo creo que no se tiene en cuenta la política actualmente al ciudadano. De hecho, estamos viendo cómo perdemos derechos, cómo perdemos capacidad adquisitiva, estamos viendo cómo se toman medidas que perjudican la capacidad, por ejemplo, de producción eléctrica para las familias, estamos viendo cómo se nos sube el recibo de la luz de forma permanente. Y estamos viendo que un montón de cosas que serían muy positivas para la población no se hace. Por ejemplo, ¿por qué no se sube los impuestos a los tramos más altos, a los grandes patrimonios, y sin embargo se suben los impuestos a la gente en nómina y que menos poder adquisitivo tiene? ¿Un gobierno podría aplicar de una manera radical el decrecimiento o hay que hacerlo de una manera progresiva o cómo se podría instaurar? Tiene que ser seguramente de una manera progresiva. Tiene que haber una transición entre el modelo económico de desarrollo social actual y digamos que un modelo de sociedad sostenible. O sea que esto no tiene que ser de la noche a la mañana, ¿no? Puede llevar un proceso intermedio.
se necesita. Tú, por ejemplo, piensa que un cambio tecnológico, por ejemplo en la energía, siempre tiene una inercia de entre 10 y 20 años, o sea, no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana. Tú no puedes cambiar, por ejemplo, el parque móvil por coches eléctricos o un sistema de producción de energía basada en el gas natural, pues de la noche a la mañana, poniendo molinos eólicos, ¿no? o paneles fotovoltaicos. Se necesita tiempo. El crecimiento no ha tenido nada bueno. El crecimiento estuvo muy bien en un momento en el que había mucha menos población humana, en el que la cantidad de contaminación que se producía era menor, pero claro, llega un momento en que no se puede seguir creciendo y creciendo. El planeta es finito y los recursos naturales son finitos. Entonces, hace mucho tiempo, hace varios siglos, se pudo crecer de forma clásica, pero ya no podemos y tenemos que cambiar el sistema, porque es que no nos cabe otra.